Sin embargo, aprender un poco más de ti sobre las falsas creencias de la inversión sí que va a ser muy productivo para todos nosotros los que te estamos escuchando. Adelante, Agustín. Te paso los trastos, todo tuyo. Ok, pues comienzo compartiendo mi pantalla. Comparto y vamos aquí. Bien, ok. Pues comienzo. Me veis bien aquí todos, ¿no? Vale. Bueno, pues voy a comenzar lanzando una pregunta a toda nuestra audiencia virtual, que es si vosotros llegaseis a la jubilación, justamente cuando ya acaba vuestra época laboral, ¿podríais prescindir de la pensión que os da el Estado? ¿Vale? En España, que es el modelo que mejor conozco, cuando nos jubilamos en torno a los 65 años, el Estado español pues nos concede pues una paga de acuerdo a lo que hayamos cotizado en los últimos 10-15 años, sobre todo de nuestra vida laboral, pero ¿seríais capaces de prescindir de esa paga? Bueno, no sé si en Latinoamérica hay algo similar o el modelo es distinto, pero en España el modelo que utilizamos es un modelo de reparto en las pensiones. Es decir, que los que estamos trabajando, los que estamos en activo, somos los que pagamos las pensiones a la gente que ya ha dejado de trabajar. ¿Vale? Es un sistema en el que cada 3 personas a día de hoy, 3 personas que estamos trabajando, le pagan la pensión a una persona que ya está pensionada, ¿no? Estamos en el año 2022 y con esto de que aumenta la esperanza de vida, que evidentemente todos queremos, pues habrá menos gente trabajando y más gente en pensiones, ¿vale? Se piensa que en el año 2050 aproximadamente este ratio de 3:1 que he comentado antes pasa a ser de 1,5:1. Por tanto, ya desde tiempo, no sé cuándo será, en el año 2035, 40 o 45, el sistema ya no será posible. Por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿vale? ¿Quiénes de vosotros piensa que va a poder prescindir de la pensión? ¿Vale? Porque seguramente que haya algo de ayuda por parte del Estado, pero no tan generoso como es a día de hoy. Y creo que España se dirige a un modelo más europeo, como por ejemplo ocurre en Alemania o en Francia, donde a día de hoy la pensión es aproximadamente menos del 50% de la última paga. Por tanto, el poder adquisitivo del individuo disminuye en gran medida, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo voy a comentaros pues una manera que tengo, ¿vale? De intentar rentabilizar mis ahorros para efectivamente pues el día de mañana quizás tener o por lo menos poder decir que papá Estado pues no me va a tener por qué cuidar, ¿vale? Y esta manera de que tengo es heredada gracias a mis papás, porque ellos son unos grandes inversores y desde siempre pues me han metido en el tema de la inversión. Entiendo que la palabra inversión a mucha gente le suponga rechazo y yo lo entiendo, ¿vale? Porque solamente el 3% de las personas mayores de edad invertimos nuestros ahorros, es un número bastante bajo y seguramente que haya o unas creencias limitantes bastante elevadas o que alguna persona haya visto que algún conocido suyo o algún familiar pues ha tenido una experiencia mala, desafortunada en el mundo de las inversiones. Pero bueno, voy a intentar con esta ponencia acercaros un poco el mundo de las inversiones, ¿vale? Intentando desmitificar ciertos pensamientos globalmente y desgraciadamente considerados por el mundo, ¿no? Entonces, uno de ellos es que se necesitan unos grandes conocimientos para la inversión. Bueno, a ver, existen muchos modelos de inversión, existen muchos vehículos de inversión. Habrás escuchado fondos de inversión, habrás escuchado ETFs, CFDs, warrants. Hay mucho, el universo de la inversión es
es muy amplio, incluso hasta el punto de, a lo mejor os imagináis, tener una habitación llena de pantallas y las 24 horas del día, pues focalizar la pantalla. Bueno, esto es un tipo de inversión, pero existen otros muchos más, ¿vale? Justamente se da la paradoja de que en inversión quien hace cosas complicadas parece inteligente, pero quien hace cosas sencillas obtiene rentabilidad. Yo prefiero, la verdad, moverme a este segundo grupo, donde haciendo cosas pequeñitas y haciendo aportaciones periódicas, pues voy viendo que a largo plazo, que esa es una de las claves, a largo plazo pues obtengo una rentabilidad aceptable, ¿vale? Además, aquí se da quiero hacer una puntualización, que es que se me ha dado el caso que gente con grandes conocimientos financieros, es decir, con una carrera tipo económicas, administración, dirección de empresas, nunca ha invertido. Y dices, joder, si conoces lo que es la dimensión, el conocimiento de las empresas, el aumento del Producto Interior Bruto, que al fin y al cabo es lo que nos da, lo que nos garantiza el que tengamos rendimientos positivos a largo plazo, si invertimos de una manera global, ¿por qué no has invertido, no? Entonces, la verdad es que esto de la inversión cada vez lo tengo más claro. Esto es algo más de actitud con C y perspectiva a largo plazo, más que de conocimientos. Además, si os tengo que decir algo que se necesita para el mundo de la inversión, me quedaría con estos 3 puntos que marcamos. Es entender el producto contratado, sea cual sea, ¿vale? Es entender el producto contratado significa tener el producto totalmente desgranado, de tal manera que cuando haya momentos de volatilidad, que siempre lo va a haber en el mercado, porque no hay nada garantizado en el mercado, los vamos a entender, los vamos a incluso disfrutar y ver una oportunidad para introducir capital y obtener una ganancia adicional, pero desgraciadamente el problema es que a veces nos metemos en productos que no entendemos y una vez contratado intentamos entenderlo, lo cual pues no nos lleva a un buen punto. Después también conocer el track record. ¿Qué es el track record? Es en un producto financiero qué es lo que ha ocurrido en los últimos 5 o 10 años. Evidentemente en inversión no hay nada garantizado, pero también es verdad que si partes de una guía tienes una muy buena posibilidad de que se produzca lo que pasó hace 5 o 10 años, donde se cubren momentos de gran volatilidad como un COVID o una guerra, conflicto bélico o cualquier historia, ¿no? Y el último punto son las comisiones. ¿Cuántos de los que a lo mejor nos están viendo tienen un producto y no saben cuál es la comisión que pagan? Bueno, la comisión puede ser 0,1, 0,5, 1,5, 2% del capital y la verdad, anualmente, y la verdad es que el estar en el rango más bajo te va a dar una rentabilidad adicional a largo plazo. Invertir, hay quien piensa que es una lotería. Ok, bueno, esto la culpa la tiene el cortoplacismo en el que vivimos, en el que está incluso más aceptado el invertir, entre comillas, parte de nuestro capital en lotería del Estado, lo cual es el impuesto, lo que yo llamo el impuesto voluntario, con intención de, en el corto plazo, obtener una rentabilidad estratosférica. Bueno, ¿qué os voy a contar? Yo desde hace tiempo ya dejo de, bueno, en verdad solamente compro un boleto de lotería anualmente, que es el de la empresa, ¿vale? Porque en el caso que la empresa ganase, o sea, el boleto de la empresa ganase el Premio Nacional de Lotería de Navidad, no quiero ser el único tonto del día 26 de diciembre que vaya a la oficina, ¿vale? Pero bueno, aún con ese boleto es compartido, porque la verdad es que no me gusta nada lo que es la inversión. O sea, la inversión en tipo de lotería, ¿no? Sin embargo, a diario, ¿vale? Como veis en esta diapositiva, lo que es el mercado bursátil, se ha observado que el 50% de las observaciones de rentabilidad son positivas y el 50% son negativas.
Por tanto, sí que puede ser invertir una lotería a corto plazo, pero ya a medida que nos vamos avanzando en el tiempo, mensualmente, anualmente, 5 años, existe una mayor probabilidad de obtener rentabilidades positivas. Hasta el punto que a partir del 7.º año casi siempre se observan rentabilidades positivas, por lo menos en esta gráfica que indica los últimos 40-50 años en el mercado bursátil global. Vale, entonces, claro, algunos me dirías, bueno, sí, y esto sí, has cogido lo que te ha venido en gana para mostrar esto bonito, tal. Bueno, esto es así principalmente porque el mundo cada vez es mejor. Estamos mejor que en el año 1800, mejor que el año 1900, mejor que el año 2000, mejor que el año 2022 y estaremos mejor que y en el año 2050 estaremos mejor que a día de hoy. Y esto es el PIB. Si a alguno no le suena, es el Producto Interior Bruto, es el aumento de riqueza de las naciones, que siempre va aumentando de media anualmente un 3%. Por tanto, hay una correlación directa entre beneficios, que al final el PIB se produce porque hay beneficios empresariales, en correspondencia con el aumento bursátil. Fijaros que en 100 años hemos tenido guerras, hemos tenido COVID, hemos tenido problemas endémicos, caída de los mercados financieros y demás. Y fijaros que mientras que la bolsa, los mercados bursátiles globales han aumentado un 60%, los resultados empresariales han aumentado un 55%. O sea, 55 veces. Lo cual existe una auténtica relación entre 55 veces que aumenta los resultados empresariales frente al 60 veces que aumenta la bolsa. Por tanto, es un poco la explicación de por qué esto es así. Y yo tengo la broma o la coña, decimos aquí en España, de decirle a mis amigos que yo no invierto en lotería porque yo estoy haciendo un método para ganar la lotería. Lo que pasa es que está diferido en el tiempo. Se producirá dentro de, pues justamente cuando me jubile, que ya será pues aproximadamente dentro de 25 años. Entonces aquí este método supone pongamos en un periodo de ahorro, como veis ahí, de 35 años, empezando desde cero patatero, haciendo aportes mensualmente de 100 euros, ¿vale? 35 años, 100 euros mensuales. Al final del periodo de 35 años habré invertido 42.000 euros. Mientras que el saldo final será más de 220.000 euros. ¿Vale? Considerando una rentabilidad de 8%. Ojo, esto no me lo invento. El 8% está tomado porque es la media histórica de los mercados financieros. Entonces, yo invirtiendo en un producto global bien correctamente elegido, con bajas comisiones y bien diversificado, esto es lo que tengo, lo que vengo consiguiendo en mis primeros 20 años y lo que voy a conseguir en el momento de llegar a mi jubilación. Hay quien piensa que la inflación es temporal. Justamente menciono aquí el tema de la inflación porque a día de hoy estamos recibiendo muchas noticias de que la inflación se está disparando, que si es un 6%, un 7%, bueno, la inflación de media siempre aumenta un 2% anual. Es decir, que cada año, queramos o no queramos, somos un 2% más pobres, o por lo menos tenemos un 2% menos de poder adquisitivo. Fijaros que con 10.000 euros, por ejemplo, en el año 2000 podíamos ir al cine, comprarnos una bicicleta, hacer un montón de cosas, ¿vale? En el año 2022 necesitamos 14.000 euros para poder tener el mismo poder adquisitivo, ¿vale? Esto es algo que es necesario que seamos todos conscientes, ¿vale? Porque el aumento de la vida va aumentando cada vez más de precio, ¿vale? Y esto es porque hay muchas maneras de explicarlo, pero principalmente me quedaría con dos, que son las más sencillas. Es el ratio oferta-demanda va variando a lo largo del tiempo y en los momentos donde hay una gran demanda hay un aumento de inflación porque hay un aumento de precios y lo sufrimos todos, ¿vale?
Me acuerdo de un caso de un anuncio de Lidl, que hace años decía que podías llenar el carrito de la compra con 30 euros. Hace pocos años vi el mismo anuncio con 87 euros. Llenabas el, el, el carro de la compra. Por tanto, hay un efecto que honestamente hay quien también lo refleja en este tipo de anuncios. Y bueno, y otra opción, otra manera de causar inflación es la impresión de dinero. Desgraciadamente, los bancos centrales, una de las maneras de pagar deuda es imprimir más dinero, de que haya más dinero en circulación y, por tanto, al haber más de algo, disminuye su valor. Por tanto, cuando escuchéis esa frase que os pongo ahí de que el dinero está mejor debajo de un colchón, espero que entendáis que seguramente haya otras mejores maneras de tratar el dinero, ¿vale? Bueno, tener en cuenta que los mercados bursátiles, a pesar de que históricamente se gane un 8% o aumente un 8% de rentabilidad anual, el camino no es un camino glorioso, sino es un camino con bastantes baches. Aquí os pongo pues todos los eventos cisnes negros, en economía se llama cisnes negros, los eventos a los cuales no podemos a través de a los cuales no podemos actuar y va a generar sí o sí un cambio negativo en el mercado, que desde los años 70 se han producido con bajadas del menos 17%, 11%. Ahí estáis viendo, por ejemplo, la caída de la crisis global financiera con la caída de Lehman Brothers del año 2008, que hubo del menos 57%. O sea, una auténtica locura. ¿Qué ocurre en estos casos? Que el partícipe, si no sabe las reglas del juego, si no sabe que el PIB va a aumentar, que el mundo va a seguir floreciendo, evidentemente pues se va a bajar, y se va a bajar con una pérdida, y seguramente que no se quieran volver a meter en los mercados, o incluso peor, venda caro venda barato y compre caro, lo cual es incluso una pérdida constante de rentabilidad. A mucha gente le ocurre aquello de pensar de yo soy el más listo del mercado, es decir, el mercado está muy alto, muy bollante, como ahora mismo, muy burbujeante, y me bajo para posteriormente comprar más barato. Bueno, esta gráfica que os indico aquí, que comparto con vosotros, es una gráfica que es me estoy refiriendo a la parte de arriba, a la parte rosa, indica el fondo de inversión más rentable de todos los tiempos. ¿Vale? Es el fondo llamado Fidelity Magellan, de un inversor muy famoso que se llama Peter Lynch, todavía vive, y estuvo operativo este fondo del año 1977 hasta el año 90, obteniendo una rentabilidad anual de un 30%, lo cual ningún fondo de inversión ha conseguido ni antes ni después. Es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasó? Como veis ahí en la gráfica, pues hubo mucha volatilidad. Los años 80 fueron unos años realmente volátiles, donde la gente pues se iba, entraba en el mercado, y justamente, fijaros que el partícipe medio de este fondo de inversión solamente obtuvo un 7% de rentabilidad. O sea, partimos de que si tú hubieses mantenido el dinero, hubieses tenido un 30% anual de rentabilidad, y tú te quedaste como partícipe medio en un 7%, lo cual es realmente trágico. De hecho, lo llaman la tragedia del fondo Magellan. Fijaros que si hubiésemos metido en esta maravillosa herramienta, de nuevo, lo meto del interés compuesto, lo meto a 13 años, lo que duró el fondo, 10.000 euros de saldo inicial, y no hago ninguna aportación, al final del año 13 tendré algo más de 300.000 euros, lo cual es una auténtica salvajada. Hay gente que piensa que es más listo que el mercado, y eso le lleva a tomar grandes fatídicas decisiones que merman su rentabilidad, ¿vale? Por tanto, bueno, simplemente acabar diciéndoos que, bueno, os presento al mejor inversor de todos los tiempos, que es el señor Warren Buffett, un señor que nació en el año 1930, todavía sigue vivo, y CEO del holding de inversión que controla y maneja desde los años 60. Quien huye de la inversión, huye de la ganancia. Esto que os he contado en este ratito de charla, espero que a todos nos haga, como inició Mayesa y comentó la presentación, un poquito más sabios, más felices
y más libres por este orden. Muchas gracias.